Sí, señores, hoy día vamos a analizar al Opestar A50 de 80 watts de potencia. Este es un altavoz o una marca muy poco conocida aquí en Latinoamérica, chicos. Y nosotros le vamos a hacer el análisis a este modelo, el cual incluye IPX6, incluye tecnología TWS, propulsado con un sistema 2.1. Esto en el medio tiene un enorme subwoofer, una batería que alcanza las 8 horas de duración entre un 60 a 80%. Esta batería va a estar rondando las 6 a 5 horas y media al 100%, como un extremo 3 aproximadamente, chicos. Por el precio es genial. Ok, tenemos cable para cargar el dispositivo tipo C y cable auxiliar. En la parte de atrás vamos a ver la diferencia que tienen estos altavoces a los demás, chicos. Opestar hizo algo muy bien colocando un micrófono digital muy bueno, chicos. Muy bonito, de verdad, chicos. Cabe mencionar que el parlante es bien bonito. Aquí están los radiadores pasivos. La combinación de dos tonos verde con un tono amarillo lo hace lucir genial, chicos. Algo que quiero que puedan ver ustedes allá en sus pantallas. El parlante es una tecnología Bluetooth 5.1 y sí, 6 a 8 horas de autonomía. Y se debe cargar con 5 voltios 2 amperios con una batería de 12.000 miliamperios. Lamentablemente esta empresa en su manual no indica lo que es la frecuencia que maneja el producto. Aquí tenemos el cable de audio. Se ve bastante normal, tampoco de muy mala calidad. El cable de carga. Sí, son un accesorio sencillo. Ustedes saben que por los precios que se manejan estos altavoces. Pero aquí está lo más importante, chicos. El micrófono tiene 10 canales y es un micrófono que se escucha con mucha calidad, chicos, ¿ok? Aquí tenemos botón de encendido, botón para emparejarnos con otro dispositivo, LEDs, ¿ok? Tenemos play, subir volumen bastante grande, disminuir volumen bastante grande, adelantar y retroceder. Y 3 modos de ecualización, en el modo Bass Booster, modo exterior y modo normal. Sin más preámbulos, vamos a escuchar y reaccionar al sonido de este bebé, chicos. Ok, chicos, estamos aquí. Vamos a escuchar al Opestar A50. Ya lo escuché, pero lo escuché en un campo abierto. Ahora estoy encerrado en mi habitación. Vamos a ver qué tan buenos son los bajos de este altavoz. 60%. ¿Se escuchan bien las voces? Bajo, chicos. Wow, vamos a los modos del 60%. Modo exterior. Más bajo. Buenos bajos, chicos. Vamos a la segunda canción. Ok, chicos, vamos a probar al 70%. Vamos con los bass. Qué bajo, chicos. Vean esto, chicos. 70% de volumen. ¡Qué bajos! Otro tema, chicos, otro tema. Ok, chicos, aquí tenemos al pequeño y maravilloso JBL Char 5 que vendemos en sonido pesado. Lo tenemos en promoción ahorita en 600 soles, chicos. Vamos para lo que tienen el JBL Char 5 para que ustedes puedan tener una mejor comprensión del bajo tan salvaje que tiene este parlante, costando menos que este. Ok, Char 5, 80% para no saturar el audio y que se pueda entender bien los bajos. ¿Okay? Ahí viene. ¡Qué bajo, chicos!
Погнали. Если шоколадка, покажи мне свою тряси свой сад. Если хочешь это турбить, иди слушай оучи. По мне, ты меня даже не знаешь, я легенда на бите. Oh, chicos, y esta vaina baja a los 30 Hz sin ningún problema, chicos. Esta es una música que no se va a reproducir. Esta música rusa tiene su sentido, es muy loca y no todas las frecuencias, no todos los parlantes son capaces de reproducir este tipo de música. Incluso el Sony XB43 no la reproduce, simplemente el controlador dinámico no se mueve, chicos. ¡Nos vamos a Rusia, papá! ¡Audífonos sobre la cabeza! ¿Qué pasa? ¡Wow! Por último, chicos, vamos a colocar una canción, ojalá no tenga copyright. Vamos a esperar. Aquí. La profundidad de bajo, chicos. California, land of the great sunshine and some eggs. Golden State break on my way and it's fake. Have my voice to the bass, it's a rap like a crate. And they say that I'm next, so I throw it on my back like a cake. I don't wanna take it all, just want my slice of the cake. Do it moving with my face. Wow. Chicos, es impresionante el bajo de este altavoz. ¡Wow! Se va a llevar de calle a un extremo 3, chicos, paseadísimo en profundidad de bajos. Impresionante. Y esto es todo lo que les puedo decir, su amigo, el gran, único, inigualable Mr. Headphone. Pendiente con este altavoz, porque sí, chicos, yo creo que este altavoz trae más profundidad de graves que un Onyx 5 de Harman Kardon. Y se lo lleva, chicos. Vamos a hacer la comparativa, así que se suscriben al canal, activen campanita de notificaciones, porque con sonido pesado y Mr. Headphone será hasta la próxima, papá. That you did it, something